Bienvenidos, después de un largo silencio, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a tratar un tema inesperado, pero con unas repercusiones importantísimas: el paro de los transportistas. Si tienen o no tienen razón en sus reivindicaciones, los efectos sobre la economía española, si el gobierno lo está haciendo bien y si es un tema puntual o es algo que ya viene de lejos. El detonante, sin duda, del paro ha sido la subida del gasóleo. El gasóleo en un año les ha subido 33 céntimos. Les ha hecho que en lugar de ganar dinero con su trabajo, algunos lo pierdan. Y a bastantes empresas las ha puesto prácticamente en un brete en relación a su supervivencia. No obstante, la situación de principalmente los camioneros viene desde hace un tiempo de mal en peor. Ellos han sido unas víctimas, ni mucho menos los únicos, de la subcontratación de actividades productivas. Esto empieza principalmente en los inicios de los años 90. Estamos hablando de lo que se conoce como core business de las grandes empresas. Lo que te dicen ellas es que nosotras nos vamos a dedicar a nuestras actividades principales y el resto lo vamos a subcontratar, es decir, a externalizar. Muchas empresas tenían camioneras, tenían descargadores en su nómina, especialmente si eran grandes y se dedicaban a la producción de bienes. Para recortar costes, una gran empresa, que llamémosla A, contrata a una empresa B que muchas veces no tiene ni un solo camión para que le lleve la logística. La empresa A lo que busca es gastarse menos con el dinero que le paga a la B que con lo que le pagaba a sus trabajadores. Esta B muchas veces no tiene ni un solo camión o tiene muy pocos. Y lo que hace es subcontratar a muchas pequeñas empresas con 2, 3 camiones y camioneros autónomos. Claro, aquí lo que vemos es que la empresa A gana dinero porque recorta costes, la empresa B gana dinero por hacer de intermediario y las empresas C, que son los camioneros, lo que se observa es que ganan mucho menos de lo que ganaban antes. Esta situación, muchos observan que pasan los años, la inflación existe, pero sus salarios, pero sus ganancias no mejoran. Esa es una situación indiscutiblemente derivada de un modelo en el que todo vale todo para que la inflación sea muy baja, el modelo neoliberal, en el cual va a haber unos grandes perjudicados que van a ser los trabajadores, especialmente todos aquellos que antes eran empleados de una empresa importante y ahora son autónomos subcontratados, y unos grandes ganadores, que son los accionistas y los directivos de las grandes empresas, que sobre todo por reducción de costes van a ganar más dinero. Además, a muchos camioneros, para poder tener un flete, les piden que cojan y que carguen y descarguen los productos que llevan. Si por sí ya el trabajo del camionero es muy duro, imaginaros si ahora se le añade esto. En esta tesitura, el gobierno no se ha enterado de los verdaderos problemas del sector. Acogido, firma un acuerdo con los miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera y que supone dos medidas que son beneficiosas, pero que no entran dentro del apartado estructural del malestar de los trabajadores del sector del transporte. La primera es que ahora ya no tendrán que cargar y descargar la mercancía, está prohibido. La empresa que contrate el flete será la que se encargará
Y esto significa que muchas empresas de gran consumo, especialmente alimentario, pues tendrán unos costes adicionales. Ya era hora porque realmente es lo que les toca. La segunda es que el precio del gasóleo se podrá repercutir en el precio final del producto, sin que haya ninguna excusa, porque hasta ahora esa cláusula ya existía, pero existía una coletilla, siempre y cuando no hubiera un pacto que lo desvincule. Y ese pacto siempre existía porque estaban negociando un gigante y prácticamente una pulga en materia de negociación y en materia de establecimiento de precios es el camionero autónomo. Y el gigante es una empresa multinacional. Quien sale perdiendo es el camionero autónomo que le dicen, estos son lentejas, las tomas o las dejas. No hay posibilidad de negociar. Claro, a partir de aquí, la solución a la situación que viven no solo los camioneros en este momento, sino muchísima gente más que se ha visto obligada a ser autónomo y que es víctima de la subcontratación, es limitar esta. Yolanda Díaz la ha empezado a limitar y a mejorar las condiciones de los que trabajan en empresas subcontratadas cuando uno es asalariado. Pero cuando uno es autónomo o cuando pertenece a una empresa pequeña y realmente está trabajando indirectamente para una grande, habiendo de por medio un intermediario, esto no está limitado. Una buena propuesta la hace la Plataforma en Defensa del Transporte, lo que se conocen como operadores de carga, es decir, los puramente intermediarios que no tienen ningún camión, deben desaparecer. A la vez, lo que hay que hacer, en este caso, es que para una gran empresa debería tener una parte de su actividad logística con asalariados propios. Y si coge y contrata a alguna empresa porque quiere externalizar una parte de su producción, esa empresa tiene que ser puramente de transporte. Todo esto son los problemas que a mí me parecen más relevantes y que el Ministerio no se ha dado cuenta de ello y que la ministra, que es una recién llegada, Raquel Sánchez, ha metido la pata una vez detrás de otra. La primera metedura de pata es no me quiero sentar a negociar con la Plataforma en Defensa del Transporte. En un país que los políticos se han sentado a negociar hasta con una banda terrorista, me parece increíble que con alguien que puede tener mayor o menor representación en el sector, pero que estás poniendo un problema y pueda generar un paro muy lesivo para la economía española, lo mínimo que podía hacer la ministra es sentarse a negociar. El segundo gran fallo está en coger y decir que yo no me siento a negociar, que no lo considero lo que hacen porque son de ultraderecha. Los camioneros personalmente pueden ser de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que sea, pero en este momento lo que están haciendo es una reivindicación profesional y como tal la ministra les tenía que haber hecho caso y aún no es tarde para coger y sentarnos en la mesa de negociación. Por otra parte, a mí me parece que lo que está sucediendo en la actualidad es la punta del iceberg. Hay muchísima gente muy cansada, muy agotada, por la sencilla razón de que es una década de la segunda del siglo XXI en la que caracterizada por salarios muy bajos y mucha penalidad económica. Es el modelo Rajoy que volvió a los 60 del siglo pasado. La llegada de la COVID y ahora finalmente una elevada inflación, consecuencia en una sustancial parte del efecto boomerang de las sanciones impuestas por Europa a Rusia. En esta coyuntura es que no solo están descontentos los camioneros, hay muchísima gente descontenta. Y no haber atajado este paro de los camioneros ofreciéndoles una adecuada reparación
me parece un grandísimo error del gobierno. Pasado mañana pueden salir otras profesiones y nos vamos a encontrar con un serio problema social y económico. A mí me parece que decir que no hay dinero para subvencionar a los camioneros por el alto coste del gasoil no es verdad. Si por el incremento del IVA van a conseguir una recaudación el Estado español entre 3.500 y 5.000 millones, bien pueden destinar una parte a los sectores más afectados, entre ellos la logística, y otra parte a todos los consumidores. Porque aquí, España, aunque a veces no lo parece, es un país independiente y puede adoptar medidas como lo ha hecho Polonia, como lo ha hecho Portugal, como lo ha hecho Francia e Italia, y no tener necesariamente que esperar a que Bruselas nos dé el visto bueno para cualquier cosa. Este último tema, sobre todo, está relacionado con que tenemos una ministra económica, Nadia Calviño, que desgraciadamente es más la delegada de Bruselas en España que la ministra de Economía del Reino de España. Necesitamos adoptar medidas económicas ya y necesitamos que estas medidas resuelvan nuestros problemas, porque nuestros problemas no son los mismos que los de Alemania. En definitiva, los transportistas tienen razón en el fondo, la forma es manifiestamente mejorable, creo que por eso una parte de la población les aplaude cuando están por la carretera o por las calles de la ciudad, y sus reivindicaciones, que serán aceptadas como mínimo en una sustancial parte, deberían significar, sobre todo, un antes y un después en la externalización de las actividades productivas de las grandes empresas. Yo no digo no a cualquier externalización, pero sí digo que tienen que ser muy limitadas, que tienen que tener muchos más trabajadores de los que ahora tienen en plantilla, y de que realmente aquellos camioneros que en los años 80 y 90 eran clase media, los actuales, que algunos de ellos sus hijos, tienen que volver a serlo. Trabajar de camionero es muy duro, no hay prácticamente personas que lo quieran hacer y los necesitamos. Y para ello, como le dijo Biden a los empresarios de Estados Unidos, la clave es pagarles más. Y la clave aquí es menos intermediarios, más personal trabajando en las grandes empresas y unos camioneros que como mínimo puedan decir que viven igual que sus padres, que trabajaban en el mismo sector. Una cosa que desgraciadamente hoy no sucede. Todo mi apoyo hacia ellos y hacia todos los trabajadores que están padeciendo la externalización de las actividades de las grandes empresas y que están cobrando un salario muy inferior al que se merecen. Espero y deseo que esto pronto cambie.